Vamos a comenzar a estudiar este libro por primera vez para mí. Nunca tuve la oportunidad ni de compartirlo, ni tampoco tuve la oportunidad de escucharlo completo. Así que gracias al Señor por esta oportunidad. No sabemos si no va a ser la única oportunidad, al menos para mí, que tengo ya cierta edad. Pero vamos a aprovecharlo y vamos a confiar que el Señor nos va a revelar su palabra, el mismo Espíritu Santo que inspiró a Juan. El mismo Espíritu Santo nos va a mostrar por medio de la Escritura qué es lo que Dios quiere revelar. Apocalipsis. La palabra del griego es apocalipsis. Con K es apocalipsis y significa una revelación o un descubrimiento. Juan fue quien recibió esta revelación. Como sabemos, Juan fue el único de los apóstoles que murió de muerte natural. Creo que todos sabemos lo que aconteció y por qué motivo él fue llevado a esta isla llamada Patmos. Voy a empezar a dar referencia, todas las referencias que dé las voy a repetir. Para los que toman nota, igualmente tenemos la posibilidad de volver a escucharlo. Así que dijimos, el autor está identificado como Juan el apóstol. En la Escritura encontramos 3 varones llamados Juan. Lo define la Escritura como el apóstol amado. Tenemos estas referencias en el capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 4, capítulo 1, verso 9 y capítulo 22, verso 8. Reitero, capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 4, capítulo 1, verso 9 y capítulo 22 y el verso 8. ¿Cuál es la fecha estimada? Bueno, se calcula que fue entre el año 94 y 96 después de Cristo, cerca del fin del reinado del emperador Domiciano. Algunos historiadores creen que fue en la época de Nerón. Hay muchos que sostienen eso, pero no coinciden las fechas, ya que Nerón reinó entre el 54 y el 68 después de Cristo. Y todo esto aconteció entre el año 94 y 96. Así que, como dije, fue llegando al fin del reinado del emperador Domiciano. Lo que tiene de particular la vida de Juan es que como él vivió más que los apóstoles más conocidos como Pedro, como Pablo, hay historiadores que hicieron referencia. Siempre, la mayoría de las veces, recurrimos a las tradiciones o a un escritor como Josefo. Pero en este caso hay otros escritores que también dan testimonio. Por ejemplo, Clemente de Alejandría. Hay otro escritor llamado Orígenes. Hay uno
llamado Vitorino, que ese es el que más comentarios ha hecho sobre este libro, y era contemporáneo de Juan, Vitorino, Eusebio y Jerónimo. Todos estos escritores reconocidos hablan acerca de la vida de Juan y hablan acerca de este libro. Una cosa que yo no sabía es que Juan estuvo 2 años en esa isla, pero al morir Domiciano asumió un emperador llamado Nerva, que lo liberó en el año 98. Y Juan volvió a Éfeso, donde murió de muerte natural en el año 103. Y él tenía 101 años de edad. Eso hablando acerca del escritor Juan. Esta isla Patmos, ubicada en el mar Egeo, cerca de Éfeso, era una isla totalmente estéril y donde los prisioneros se dedicaban a partir rocas. Y Juan estuvo con ese grupo de prisioneros que Dios usó para mantenerlo con vida. Vamos a ver un poco más, antes de entrar ya en el contexto de este libro. Una cosa muy interesante, no contiene mucho material histórico, sino más bien profético. Y es un libro que tiene muchas particularidades y que con la ayuda del Señor vamos a conocer muchos detalles. En primer lugar, capítulo 1, verso 1, y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Varias cosas vemos aquí. Lo primero, el versículo 1, es la revelación de Jesucristo que Dios da. Pablo, leyendo la carta a los Gálatas, él recibió una revelación de Jesucristo, pero interior. Cristo en él. Pero ahora aquí Dios, nuestro Dios, cambia por completo y Él quiere dar revelación de quién es verdaderamente Jesucristo. Por eso este libro está enfocado en cosas eternas. Cosas que a usted y a mí y a todos los hijos de Dios nos interesan, porque esto habla de nuestra eternidad. Del capítulo 1 al capítulo 5 encontramos la primera parte, dirigida a las 7 iglesias de Asia. Pero del capítulo 6 hasta el final habla de cosas reveladas. Usted y yo tenemos este privilegio de estar viviendo en este tiempo, donde muchas de estas cosas se van a cumplir. Ya estamos viendo algunas de ellas. Gracias al Señor que el Espíritu Santo nos va a ir dando más y más revelación. Los distintos enfoques y cómo Dios muestra a su Hijo. Está lleno de cuadros y cada uno de estos cuadros lleno de enseñanza para nosotros.
Capítulo 1, verso 8 es una de esas definiciones. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nosotros leemos y pensamos que al estar definida por estas dos letras del abecedario, decimos, bueno, Él abarca de punta a punta, Él cubre todo, el todo de Dios. Pero en realidad esto es mucho más profundo todavía, porque no es solamente que Él es el todo de Dios. Lo que la palabra griega tal vez se tendría que haber traducido de esta forma. Yo soy el alfa y el omega, el que abarca absolutamente todo lo que se pueda nombrar. Eso significa este versículo. Se llame como se llame, Él lo conoce. Ese es nuestro Señor. Muchas cosas vamos a ir viendo. En el capítulo 1 y el verso 5 lo presenta como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El testigo fiel. La palabra testigo, ya hemos visto en otra ocasión, para los griegos era un hecho de alguien que era creíble porque derramó sangre. Por eso en los juicios las personas se cortaban la mano y chorreaba. Y recién ahí le prestaban atención. Y aquí Dios nos muestra a su Hijo como aquel que derramó su vida. El testigo fiel. El primogénito de los muertos. Hablando del comienzo de una nueva vida para usted y para mí, para todo aquel que recibió al Señor Jesucristo. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Del capítulo 1, versículo 10 al 16, comienza la administración a las iglesias, todas estas ubicadas en la actual Turquía. Distintos pasajes vamos a ir viendo, por supuesto no lo vamos a ver ahora, cómo Él es presentado. Por ejemplo, capítulo 5, verso 5, el león de la tribu de Judá. Capítulo 6, verso 1, el cordero que está en el cielo. Capítulo 7, verso 17, el cordero que está en el trono. Hay muchos retos de interpretación para los que estudian la Biblia. Lo toman de 4 formas. Primero, los pretéritos, que dicen que todos estos hechos ya ocurrieron, como si fuera algo histórico. Luego, el segundo grupo, los historicistas. Esto dice que son todos cuadros simbólicos y que no tienen nada que ver con la realidad. En tercer lugar están los idealistas. Interpreta el libro como un cuadro de una lucha entre el bien y el mal sin ninguna connotación profética. Y este grupo cree que solo sirve para enseñar verdades espirituales. Y en cuarto lugar están los futuristas, ahí estamos nosotros,
tomamos estos cuadros, especialmente del capítulo 6 al 22, como reales y futuros, literales y llenos de simbologías, de personas y de poderes prontos a aparecer. En el capítulo 1 y el verso 19, podemos tomar ese versículo como una referencia. El primer versículo a considerar es el capítulo 1, verso 1, es la revelación de Dios sobre Jesucristo. Pero acá en el capítulo 1, verso 19, vemos el bosquejo completo de este libro. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. 3 grupos. Y esta es la división del libro. Si usted ha estado en los estudios bíblicos, habitualmente hacemos una referencia el primer día. Este libro se divide así. Y aquí vemos este bosquejo con 3 grupos. En primer lugar, las cosas que has visto. Tiene 3 puntos. En primer lugar, el prólogo, capítulo 1, verso 1 al 8. Reitero, en primer lugar, el prólogo, capítulo 1, verso 1 al 8. Segunda división, visión de Cristo glorificado. Capítulo 1, verso 9 al 18. Visión de Cristo glorificado, capítulo 1, verso 9 al 18. Tercer punto de la primera división. Comisión al apóstol a escribir. Capítulo 1, verso 19 al 20. Comisión al apóstol a escribir, capítulo 1, verso 19 al 20. Segundo grupo o segunda división del bosquejo del libro. Las cosas que son. Y ahí tenemos las 6 cartas a las iglesias. En primer lugar, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodiceas. Las cosas que son. Eso fue siempre actual. Las 6 cartas. Y tercera división y última de este libro, las cosas que han de ser después de estas. Y ahí podemos anotar. Tenemos 6 referencias acerca de esta última división. En primer lugar, hablando de lo que va a ser, las cosas que han de ser después de estas. En primer lugar, la adoración en el cielo. Capítulo 4, verso 1 al capítulo 5, verso 14. Segunda división, la gran tribulación. Capítulo 6, verso 1 al capítulo 18, verso 24. La gran tribulación. Tercer ítem, el regreso del rey, capítulo 19, verso 1 al 21. El regreso del rey, capítulo 19, verso 1 al 21. Cuarta división, el milenio,
capítulo 20, versículo 1 al 10. El milenio, capítulo 20, verso 1 al 10. Quinta referencia, el juicio del gran trono blanco. Capítulo 20, versículo 11 al 15. El juicio del gran trono blanco, capítulo 20, versículo 11 al 15. Y por último, el estado eterno. Capítulo 21, verso 1 al capítulo 22, verso 21. El estado eterno. Hay algo muy interesante que podemos tomarnos un momento, ya que esto es un estudio bíblico, para entender algunos puntos muy interesantes. Vamos a ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 9 y el verso 27. Daniel 9, verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿De qué habla esta porción? Comienza diciendo: y por otra semana. Apocalipsis es el libro de las consumaciones. Todo lo que está en la Biblia se cumple en Apocalipsis. Esta profecía que Daniel recibió abarca las 70 semanas, son conocidas por las 70 semanas de Daniel. Si usted ha tenido oportunidad de estudiar la palabra o ha escuchado, falta el cumplimiento de una semana. Se cumplieron 69 semanas. Desde el comienzo del tiempo de los gentiles. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 y el verso 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Y note esto: hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo comenzó el tiempo de los gentiles? ¿Se acuerda? Estudiamos el libro de Jeremías. En el año 606 a.C. comenzó a correr ese tiempo. Las profecías se cumplió y hoy se sabe el día exacto que Jesús entró en Jerusalén para luego a los 5 días ser colgado del madero. Pero el reloj se detuvo ahí. Falta una semana. Y esa semana la vamos a ver cumplirse acá en el libro de Apocalipsis. Está pronto a terminar el tiempo de los gentiles. Dios le dejó a los gentiles. Hasta el día de hoy, así está el mundo. Pero ese tiempo pronto va a terminar. 69 semanas ya están cumplidas, pero aún falta el cumplimiento de la última. Libro de Zacarías, capítulo 9. Por supuesto, no quiero profundizar este tema para no complicar el entendimiento. Si alguno después tiene interés, le puedo compartir más información. Libro de Zacarías, capítulo 9 y el verso 9. Esta profecía se cumplió en parte y una parte todavía no se cumplió.
Zacarías 9, verso 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a la nación, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Ve que es una sola profecía, pero en dos partes? De una punta a la otra hay 2000 años y algo. El primer versículo habla del Señor yendo a la cruz, pero el verso 10 habla de cuando termine esa semana número 70. Y la Biblia le llama el día del Señor. Y habla del día donde Él va a tomar su trono. Y eso lo encontramos aquí en el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Dios le entregó revelación a Pablo, a Pedro, a Santiago, pero ahora dice, bueno, ahora yo voy a decir qué pienso, qué sé yo de mi Hijo, Jesús. Y vamos a retomar los primeros versículos. Capítulo 1. Dijimos, ahora Dios da a conocer la revelación que Él tiene para compartirnos, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Acá muchos tienen una controversia. ¿Cuál es el ángel? Bueno, muchos dicen el Señor Jesús. Pero en realidad la mayoría concuerdan, inclusive nuestro hermano Copley, de que este ángel es uno de los servidores del cielo. No necesariamente es el Señor Jesús. Y vamos a ver un poco más aquí. Note lo que dice el verso 2 acerca del siervo Juan, porque dice enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y mire el currículum de Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Dicen los historiadores que lo conocieron a Juan, que él era alguien muy preparado con respecto al Antiguo Testamento y que sus predicaciones eran muy ricas, muy abundantes. Y Dios, por el Espíritu Santo, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Mire qué lindo que Dios diga así por nosotros. ¿Qué dirá el Señor por nosotros? Esto es lo que Dios dice de un siervo que rindió su vida. Juan, como dije, recibió esta revelación. Es una revelación exterior. Y Pablo, para los que tomaron nota, en Gálatas, capítulo 1, verso 15 al 16, recibió una revelación interior. Reitero, Gálatas 1, verso 15 al 16. Por supuesto, es indispensable comprender las cartas de Pablo para poder comprender este libro. Así que, gracias al Señor por lo que hemos alcanzado. Manifestación del Señor Jesucristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Esto siempre me sonó un contrasentido. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchos años con mi esposa, siempre escuchamos que este libro era un libro complicado. Escuché a muchos predicadores del mensaje decir eso.
Pero cada vez que leía este versículo, algo me hacía ruido. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Me decían, bueno, siempre va a haber alguien nuevo y no va a entender. Y yo digo que Satanás tiene su forma de desviar la Escritura. 3 veces dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El Señor Jesús siempre dependió de su Padre. Y aún hoy, dice 2 Corintios 13 y el verso 4, vive por el poder de Dios. El Señor Jesús dice aquí, el tiempo está muy cerca. El tiempo donde Él va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 4 dice el verso 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así Dios lo presenta a su Hijo. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 15. 1 Timoteo 6, verso 15. Pablo también lo presenta como el soberano que está sobre todos los gobiernos. Así que no solamente algo de esta tierra, sino algo eterno. Así que un ángel fue enviado por medio de su ángel. Ese ángel no fue ni Miguel ni Gabriel. Pero para los que toman nota, en capítulo 17, verso 1, capítulo 19, verso 10 y capítulo 22, verso 6 al 9. Lo reitero, capítulo 17, verso 1, capítulo 19, verso 10 y capítulo 22, verso 6 al 9. Juan se encuentra con ángeles, mensajeros, que son seres humanos redimidos. Así que aquí comenzamos a considerar este libro, un libro de revelación. Ya aquí las cartas de Pablo se consuman. Usted y yo tenemos nuestra enseñanza hasta el día de hoy. Pero aquí vamos a empezar a ver el resultado de aplicar esa palabra a nuestra vida. Así que dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué hace diferente este saludo al saludo que nos enseñó Pablo? Pablo también saludaba con esta expresión, gracia y paz. Pero ¿qué es lo que agrega aquí? Dice, del que es y que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante del trono. Estos 7 espíritus hablan de la manifestación completa del Espíritu Santo. Así que habla del poder y la sabiduría divina perfecta. Encontramos aquí en este libro y en este saludo. Poder, sabiduría divina y perfecta. Le vemos al Señor Jesús de las 3 formas. Como recién leímos el verso 5, dice el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El testigo fiel refiere a su andar sobre esta tierra,
referencia a Romanos 15, verso 8. Romanos 15, verso 8, encontramos la referencia al testigo fiel. Luego le vemos como el primogénito de los muertos, el primero en resucitar y traer a la escena la nueva creación. Él es la fuente, Él es la cabeza y Él es la ofrenda. Primogénito de los muertos. Y en tercer lugar, príncipe de los reyes de la tierra. En el verso 7, aquí necesitamos que el Señor nos revele, porque esto va a traer algún comentario seguro. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí dice, viene con las nubes y todo ojo le verá. Y ahí vienen algunos malentendidos. Bueno, viene uno y dice, no, pero eso no es para la primer fila. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 19. ¿Cómo es que acabamos de leer? Y aquí que viene con las nubes, plural. No viene con una nube, sino con varias. Capítulo 9, el verso 5, dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué vemos aquí? 3 grupos. Juan los vio sobre las nubes. Y así el Señor se mueve. Estas nubes representan santos resucitados y trasladados. Concuerda con la profecía, o con la porción, mejor dicho, de Mateo. Mateo capítulo 24. Mateo 24 y el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, las filas, con poder y gran gloria. Y viene la esposa, las nubes, plural. Primera de Tesalonicenses. Para entender las filas, nada mejor que consultar el libro de Apocalipsis. Mucho se ha hablado este último tiempo sobre que Pablo nos da mucha enseñanza. Si bien Pablo menciona las filas, pero en el Apocalipsis va a quedar más claro todavía. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Isaías 60 y el versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Quiénes son estos? Ahí usted y yo también vamos a estar. Como sabemos y vamos a ver, hay 3 lugares. En alguna vamos a estar seguros. Todos queremos estar en la mejor, pero en alguna vamos a estar. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas, hablando del regreso? Hebreos capítulo 12, ya para ir terminando, el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el sentido? Está hablando de cosas despegadas o alejadas de esta tierra. Y ese es el sentido del mensaje de gracia. Los hermanos que no entienden hacen énfasis todo el tiempo aquí, en cosas terrenales. Pero aquí vemos una y otra vez el énfasis de la Escritura hablando de cosas espirituales. Bueno, aquí mismo en Hebreos, capítulo 11, hace referencia, seguramente usted se acordará de cuando resucitó el Señor en Hechos, dice que Él fue llevado al cielo en una nube. Bueno, eso ya se nos fue el tiempo. Pero Hebreos capítulo 11, el verso 35, habla de aquellos que resucitaron cuando el Señor resucitó y salieron de sus tumbas y entraron a Jerusalén. Hebreos 11, 35 y Mateo 27, verso 50 al 53. Segunda de Tesalonicenses, con este sí terminamos. Capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y el verso 7. Sabemos que esta carta habla a los santos de la segunda fila. ¿Y qué le dice? Capítulo 1, verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En el original dice los ángeles de toda potencia, hablando de los vencedores. Un día vamos a dejar estos cuerpos y vamos a comenzar la verdadera vida. Hasta aquí nomás, ahora ya se nos fue. Que el Señor nos dé más y más revelación. Que el Señor les bendiga ricamente.